Buenos días. Hoy les vamos a presentar sobre el método de investigación. Somos el GAIS número 2 y mi grupo está conformado por Brigitte Tatiana Rodríguez Cuta, Yuranio Campo López, Yani Sofía Zambrano Hernández, Miguel Ángel Zuluaga Rodríguez y yo, Camila Andrea Palencia Quiza. Tabla de contenido. ¿Qué es el método de investigación? Tipos de métodos de investigación y qué son. ¿Qué es el método científico? Los métodos de investigación son enfoques sistemáticos y rigurosos utilizados para recopilar y analizar datos con el fin de responder a preguntas de investigación o probar hipótesis. Tipos de métodos de investigación. Método cualitativo, método cuantitativo, método analítico, método hipotético y deductivo, método histórico y comparativo. Método cualitativo. El método cualitativo es un enfoque de investigación que se enfoca en la recopilación y análisis de datos no numéricos para comprender fenómenos y experiencias. Se utiliza para estudiar fenómenos complejos y obtener una comprensión profunda de los mismos. El método cualitativo implica la recopilación de datos a través de técnicas como entrevistas, grupos focales, observación y análisis de contenido. El análisis de los datos se realiza de manera inductiva, identificando patrones y temas que emergen de los datos. Características. Se enfoca en la profundidad y la riqueza de los datos. Se utiliza técnicas como entrevistas, grupos focales y observación participante. Busca comprender el significado y la interpretación de los datos. Ventajas. Proporciona una comprensión detallada y contextualizada de los fenómenos. Permite explorar temas complejos y sensibles. Limitaciones. Los resultados pueden ser sujetos y dependientes del investigador. Puede ser difícil generar los resultados a poblaciones más amplias. Técnica de recopilación de datos. Entrevistas en profundidad permiten obtener información detallada y personalizada sobre las experiencias y percepciones de los participantes. Grupos focales permiten obtener información sobre las opiniones y actitudes de un grupo de personas. Observación participante permite obtener información sobre los comportamientos y prácticas de los participantes en su entorno natural. Análisis de contenido permite analizar textos, imágenes y otros materiales para identificar patrones y temas. Análisis de datos. Codificación y categorización de los datos. Permite organizar y estructurar los datos para identificar patrones y temas. Identificación de patrones y temas. Permite identificar los patrones y temas que emergen de los datos. Análisis de la narrativa y el discurso. Permite analizar la forma en que los participantes narran sus experiencias y construyen su realidad. Aplicaciones. Investigación social y cultural. Permite comprender los fenómenos sociales y culturales en su contexto natural. Estudios de mercado y opinión pública. Permite comprender las actitudes y opiniones de los consumidores y ciudadanos. Evaluación de programas y políticas. Permite evaluar la efectividad de los programas y políticas en términos de su impacto en la sociedad. Método cuantitativo. El método cuantitativo es un enfoque de investigación
que se enfoca en la recopilación y análisis de datos numéricos para identificar patrones y tendencias. Se utiliza para estudiar fenómenos que pueden ser medidos y cuantificados. El método cuantitativo implica la recopilación de datos a través de técnicas como encuestas, experimentos y análisis estadísticos. El análisis de los datos se realiza utilizando técnicas estadísticas para identificar relaciones y patrones entre las variables. Algunas características es que se enfocan en la cantidad y la medición de los datos. Utiliza técnicas como encuestas, experimentos y análisis estadísticos. Busca establecer patrones y relaciones entre las variables. Ventajas. Proporciona resultados objetivos y generalizables. Permite establecer patrones y relaciones entre las variables. Limitaciones. Puede ser limitado en la comprensión de la complejidad de los fenómenos. Los resultados pueden ser influenciados por la calidad de los datos. Técnica de recopilación de datos. Encuestas y cuestionarios permiten obtener información sobre las actitudes y opiniones de una muestra de personas. Experimentos y cuasi-experimentos permiten establecer relaciones causales entre variables. Análisis de datos secundarios permiten analizar datos existentes para identificar patrones y tendencias. Análisis de datos. Análisis estadísticos, descriptivos e inferencial. Permite describir y analizar los datos para identificar patrones y relaciones. Modelo y simulación. Permite desarrollar modelos y simulaciones para predecir y analizar fenómenos. Análisis de series temporales. Permite analizar datos que varían en el tiempo para identificar patrones y tendencias. Aplicaciones. Investigación en ciencias sociales permite comprender los fenómenos naturales y sociales mediante la recopilación y análisis de los datos numéricos. Evaluación de programas y políticas. Permite evaluar la efectividad de los programas y políticas en términos de su impacto en la sociedad. Predicción y modelo de fenómenos. Permite desarrollar modelos y simulaciones para predecir y analizar los fenómenos. Tercero, método analítico. El método analítico es un enfoque de investigación que implica la descomposición de un fenómeno o problema en sus partes constituyentes para comprender su estructura y funcionamiento. Se utiliza para identificar las causas y efectos de un fenómeno y para desarrollar soluciones a problemas complejos. El método analítico implica la recopilación y análisis de datos, así como la aplicación de técnicas lógicas y matemáticas para identificar patrones y relaciones. Características. Se enfoca en la identificación y análisis de los componentes clave. Utiliza técnicas como la lógica y la deducción. Busca comprender relaciones entre las partes y el todo. Ventajas. Proporciona una comprensión detallada de la estructura y funcionamiento de los fenómenos. Permite identificar patrones y relaciones. Limitaciones. Puede ser limitado en la comprensión de la complejidad de los fenómenos. Requiere una comprensión profunda del tema. Técnicas de análisis. Lógica y deducción. Permite analizar los componentes de un sistema o proceso para identificar patrones y relaciones. Análisis de sistemas y procesos. Permite comprender la estructura y funcionamiento de los sistemas y procesos. Identificación de patrones y relaciones. Permite identificar los patrones y relaciones que existen entre los componentes de un sistema o proceso. Aplicaciones. Resolución de problemas complejos.
Permite descomponer con problemas complejos en partes más pequeñas y manejables. Desarrollo de teorías y modelos. Permite desarrollar teorías y modelos que expliquen los fenómenos y procesos. Evaluación de sistemas y procesos. Permite evaluar la efectividad de los sistemas y procesos en términos de su estructura y funcionamiento. Método hipotético-deductivo. El método hipotético-deductivo es un enfoque de investigación que amplía la formulación de hipótesis y la deducción de consecuencias lógicas a partir de ellas. Se utiliza para probar teorías, modelos explicativos de fenómenos. El fenómeno hipotético-deductivo amplía la observación de un fenómeno, la formulación de una hipótesis para explicarlo, la deducción de una consecuencia de consecuencias lógicas a partir de la hipótesis y la prueba de estas consecuencias a través de la experimentación o la observación. ¿Qué? Espera. Técnicas de investigación. Formulación de hipótesis. Permite formular hipótesis que expliquen los fenómenos y procesos. Deducción de consecuencias observables. Permite deducir consecuencias observables a partir de la hipótesis. Prueba empírica de hipótesis. Permite probar la hipótesis mediante la recopilación y análisis de datos. Aplicaciones. Desarrollo de teorías y modelos. Permite desarrollar teorías y modelos que expliquen los fenómenos y procesos. Prueba de hipótesis y teorías. Permiten probar la hipótesis y teorías mediante la recopilación y análisis de datos. Evaluación de programas y políticas. Permite evaluar la efectividad de los programas y políticas en términos de su impacto en la sociedad. Método histórico comparativo. El método histórico comparativo es un enfoque de investigación que implica el estudio de fenómenos y eventos de diferentes momentos y contextos para identificar patrones y tendencias. Se utiliza para comprender la evolución y el desarrollo de fenómenos y para identificar las causas y efectos de eventos históricos. El método histórico comparativo implica la recopilación y análisis de datos históricos y la comparación de estos datos para identificar similitudes y diferencias entre diferentes contextos y periodos. Características del método histórico comparativo. Se enfoca en la comprensión de la evolución y el cambio histórico. Utiliza técnicas como la investigación histórica y la comparación. Busca establecer patrones y tendencias. Ventajas. Proporciona una comprensión profunda de la evolución y el cambio histórico. Permite identificar patrones y tendencias. Limitaciones. Puede ser limitado por la disponibilidad y calidad de los datos históricos. Requiere una comprensión profunda del contexto histórico. Técnicas de investigación. Investigación histórica. Permite estudiar los fenómenos históricos en su contexto natural. Comparación de casos. Permite comparar diferentes casos o contextos para identificar patrones y tendencias. Análisis de patrones y tendencias. Permite analizar los patrones y tendencias que emergen de la comparación de casos. Aplicaciones. Comprensión de la evolución y el cambio histórico. Permite comprender cómo los fenómenos históricos han evolucionado y cambiado a lo largo del tiempo. Identificación de patrones y tendencias. Permite identificar los patrones y tendencias que existen en diferentes contextos y casos. Desarrollo de teorías y modelos. Permite desarrollar teorías y modelos que expliquen los fenómenos históricos y sociales. A continuación les daremos ejemplos de cada método. Ejemplo de método cualitativo. Un investigador quiere entender cómo las personas experimentan y perciben la soledad en una comunidad específica. El investigador puede realizar
realizar entrevistas en profundidad con residentes de la comunidad para recopilar datos cualitativos sobre sus experiencias y percepciones de la soledad. Método cuantitativo. Un investigador quiere entender cómo las personas experimentan y perciben la soledad en una comunidad específica. El investigador puede realizar entrevistas en profundidad con residentes de la comunidad para recopilar datos cualitativos sobre sus experiencias y percepciones de la soledad. Tercero, método analítico. Un investigador quiere entender los factores que contribuyan al éxito de una empresa. El investigador puede descomponer la empresa en sus diferentes departamentos, como marketing, ventas y producción, y analizar cada una de ellas por separado para identificar los factores clave del éxito. Cuatro, método hipotético. Un investigador formula la hipótesis de que la exposición a la luz solar reduce el riesgo de la depresión. El investigador puede deducir que si esta hipótesis es cierta, entonces las personas que viven en áreas con luz solar deberían tener tasas más bajas de depresión. Luego, el investigador puede comparar las tasas de depresión en diferentes áreas con distintos niveles de luz solar para probar la hipótesis. Método histórico comparativo. Un investigador compara las prácticas culturales de diferentes sociedades antiguas para entender cómo se desarrollaron y se relacionaron entre sí. Al analizar las similitudes y diferencias en sus prácticas culturales, el investigador puede inferir cómo estas sociedades se influenciaron mutuamente y cómo evolucionaron a lo largo del tiempo. Muchas gracias.